Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, a esta serie de programas especiales que hemos estado realizando de cara al 20 de noviembre, como saben, con una ronda de entrevistas con los candidatos de Izquierda Unida, del PSOE, del Partido Popular y de Foro Asturias. Este es el último de esa serie de programas especiales y nos hubiera gustado que este último programa fuera, más que otra cosa, un debate a cuatro bandas con los candidatos de esos cuatro principales partidos. Pero lo cierto es que, si no todos, la gran mayoría de esos partidos se han negado a participar en un debate con el resto de las fuerzas políticas. Es una lástima. Ya decíamos que desde aquí nuestros estudios estaban totalmente abiertos para este y para cualquier otro tipo de debate. Pero en fin, a falta de esa posibilidad de ver a los cuatro candidatos debatiendo sus propuestas, sus ideas, lo que sí vamos a hacer hoy es recordar algunas de las cuestiones que han tratado, algunas de las propuestas que han hecho los principales candidatos de esos cuatro partidos. Así que vamos a ver de forma inmediata lo que proponía el día que estuvo aquí en nuestros estudios Gaspar Llamazares por Izquierda Unida, Antonio Trevín por el Partido Socialista, Laura San Pedro como candidata al Senado por el Partido Popular y José Luis Magro como candidato también al Senado por Foro Asturias. Esta es una selección de sus mejores ideas, de sus mejores propuestas. Si la crisis lo que demuestra es que la iniciativa privada está paralizada, si la crisis lo que demuestra además es que determinados sectores, pues son más frágiles, están en desempleo, son más débiles ante la salud o ante la educación, lo que hay que hacer en la crisis precisamente es impulsar desde la iniciativa pública, aumentar en ese sentido el gasto público para, por una parte, paliar la depresión de la iniciativa privada y para, por otro lado, también favorecer la cohesión social y mejorar las condiciones de los sectores más frágiles, ¿no? Yo creo que, en una crisis aumenta el desempleo, aumenta las enfermedades psíquicas, por ejemplo, y también las físicas. ¿Cómo vamos a recortar la sanidad si tenemos esa situación, digamos, de mayor debilidad de los ciudadanos? Creo que hay que hacer precisamente lo contrario. Y la pregunta que hay que hacer a continuación es ¿de dónde lo sacamos?, ¿no? Porque una filosofía es la filosofía del recorte del gasto y nuestra filosofía es la filosofía de mejorar los ingresos, ¿no? Pues fundamentalmente del fraude fiscal, que en este país es monumental, 70.000 millones de euros, que en estos momentos evitarían los recortes de forma clara. Y por otra parte, mejorar la fiscalidad para que los que nunca han pagado en este país, que en los sectores de más alta renta, en este país la solidaridad la hay entre trabajadores y clases medias, pero en realidad no ha habido solidaridad por parte de los sectores de más alta renta. Esos sectores de más alta renta se han visto beneficiados por los últimos recortes fiscales, pues aproximadamente unos 30.000 millones, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista. Pues con 100.000 millones de euros creo que tenemos suficiente para, por una parte, relanzar la economía y, por otro lado, consolidar el Estado social, el Estado del bienestar y hacer más fuertes a los débiles ante la crisis. ¿La culpa de la crisis la tienen los bancos y los ricos? ¿O? La culpa de la crisis la tiene la desigualdad. La desigualdad es la que ceba la de economía especulativa, porque por una parte hace que sectores muy minoritarios, lo que se llama el quintil de aquellos que tienen más en nuestro país, que además se han visto beneficiados del crecimiento económico, pues inviertan en bolsa o inviertan en urbanismo, y hace que la inmensa mayoría, como tiene un poder adquisitivo menor, que no mejora con el crecimiento económico, lo que hacen es endeudarse en las hipotecas, endeudarse en los créditos personales. Ese conjunto de especulación y endeudamiento es lo que ha dado lugar finalmente a la crisis inicialmente en Estados Unidos y a la crisis, digamos, multiplicada en algunos países europeos como el nuestro, ¿no? ¿Cómo salir de ahí? En mi opinión, con más políticas de igualdad, con más políticas fiscales y, por otra parte, con control de la economía especulativa, con control de la economía especulativa en los bancos y con control de la economía especulativa en el urbanismo. Por tanto, hay que avanzar en los bancos en la regulación y en el urbanismo en la transparencia. Yo creo que ahí es donde están las cuestiones fundamentales de los próximos tiempos y están ahí nuestros grandes errores económicos que han hecho que una crisis que es grave en los Estados Unidos se multiplique por 10 en la Unión Europea. No es la primera vez, ¿eh? La crisis de los años 20, que produjo un desastre en los Estados Unidos, provocó también en Europa una verdadera recesión económica y una crisis política de la que todos nos lamentamos, ¿no? Lo que se pregunta a la gente es cuándo saldremos de esta situación, cómo saldremos de esta situación, porque lo peor es que no hay respuestas, ¿no? Con la actual política, la política de ajuste lo que hace es alargar la crisis y endurecer la crisis para los sectores
más desfavorecidos, ¿no? De alguna manera, lo que pretende esta política de ajuste, esa política ultraliberal, es salir de la crisis sin sacrificios para los ricos y con todos los sacrificios para los ciudadanos. Nosotros no somos partidarios de esa salida de la crisis. Hay otra salida de la crisis, que es una salida equilibrada y justa, donde quien más tiene, más contribuye a salir de la crisis, lo cual no quiere decir que vaya a perder en exceso, sino que va a contribuir más, y quien menos tiene, menos contribuye, porque en realidad está en paro, en precariedad o en situación de crisis social, ¿no? Aseguran muchas empresas que en los últimos meses han ido a un banco y no hay posibilidad de conseguir crédito, el grifo está cerrado. Dice la ministra de Economía que las nuevas exigencias de capital a la banca, aunque todos pensemos quizá lo contrario, no, van a facilitar el crédito, estas nuevas exigencias. ¿Crees o no? No lo creo. Yo creo que tenemos un gran problema en el sector bancario, y hay que decirle en primer lugar al Gobierno y al Gobernador del Banco de España que nos han mentido, ¿no? O nos han mentido o de alguna forma han sido unos irresponsables, porque incluso yo recuerdo al presidente del Gobierno en la Bolsa de Nueva York haciendo los cantos a la banca española como la mejor banca del mundo, que aguantaba mejor que nadie la crisis, ¿no? Lo que no se dice es que en estos momentos llevamos enterrados en la banca española 100.000 millones de euros en avales, 40.000 millones de euros en limpieza de activos y más de 10.000 millones de euros en la fusión de las cajas, ¿no? Eso, en mi opinión, es una aportación enorme desde el punto de vista del esfuerzo público, que no se compadece en absoluto con que la banca transfiera su saneamiento a la iniciativa privada, a las empresas o a las familias, ¿no? Ese digamos, saco es un saco sin fondo en estos momentos, ¿no? Yo creo que, por tanto, las medidas que se han adoptado en la Unión Europea volverán a restringir aún más el crédito, y creo que eso hará cada vez más necesario para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos contar con una banca pública, con una banca que esté orientada no a un beneficio especulativo a corto plazo, sino que esté orientada a la inversión, que esté orientada a la actividad económica. Y se puede decir, claro, pero esa banca pública no puede parecerse para nada a algunas cajas de ahorros, y yo estaré totalmente de acuerdo. Ni algunas cajas de ahorros ni algunos bancos que se han permitido durante el periodo de crisis repartir dividendos cuando lo que tenían era una financiación pública para no caer, y repartir bonus escandalosos a sus bancarios, a sus directivos. Creo que eso no puede ocurrir, y por tanto el ICO, que tiene ficha bancaria, el Instituto de Crédito Oficial, puede ser el germen de esa banca pública, pero esa banca pública tiene que ser distinta, tiene que ser una banca transparente, tiene que ser una banca con responsabilidad social, y tiene que ser una banca orientada al desarrollo y orientada a la economía social, no orientada a la especulación. El otro día estábamos repartiendo y había allí un señor sin techo, estaba pidiendo, y bueno, era obvio que estaba allí, no le puedes ignorar, pero a mí también me parecía de alguna manera que era insultante ir y darle un folleto. Pero tampoco puedes ignorarle porque está allí. Bueno, al final me acerqué, le digo, no sé si darle un folleto, darle lo que me está pidiendo usted, obviamente, unas monedas, o una de las dos cosas. Digo, ya, yo soy un poco así, también. Le dije, le doy a elegir porque no quiero, y me dijo, no, lo que quiero es decirte, dame el folleto. Dice, que sepas que tengo 55 años, que tengo un montón de oficios, que soy soldador, que fui pintor no sé cómo se dice la frase, al decírmelo entendí lo que se refería, de laminados o algo así, que fui incluso cocinero de barco, que hace 2 años me quedé sin trabajo, que me he quedado sin el subsidio ya final, y que solo espero que alguien llegue al gobierno y cambie esto, y que no soy una persona crónicamente pobre, sino que llevo 2 años así y que tengo una edad crítica. De esto me he encontrado 3 esta semana, porque ya, visto esto, me acerqué. ¿Cómo va a hablar Mariano Rajoy de otra cosa? ¿Cómo vamos a hablar los demás de otra cosa? Si hay familias normales, de los que nos estén viendo ahora, que todos tenemos a alguien, un primo, un hermano, un tío, con hijos y con responsabilidades, que en un momento determinado, pasando un horror para decirlo, te tiene que decir en un momento, oye, ¿tú me podrías dejar 500 euros para acabar el mes? Eso no son cifras, son personas. Estamos en un momento que, como te digo, es de emergencia nacional. Pero sí que tengo confianza en un proyecto que ya demostró en el 96, cuando llegamos al gobierno, bueno, no estaba yo en ese gobierno, pero sí en el municipal, en el 99, que, bueno, fue evidente que nos acusaban de no poder hacer la cuadratura del círculo, pero se crearon 5 millones de empleos en unos años. Llegamos con la caja de la Seguridad Social quebrada,
y bueno, hubo que pedir un crédito para pagar las pensiones de ese año y luego poco a poco se fue creando empleo. La idea básica, general, porque ya te digo, no voy a entrar yo ahora a explicar aparte de todo, yo no soy economista, pero es lo bueno de un proyecto común, que hay gente que sabe de todo y se suma, es crear empleo. Crear empleo generando, lo primero, confianza. Confianza que ya es, incluso en la teoría económica más básica, se sabe que una de las situaciones primeras que hay que crear es confianza. Yo creo que eso, con un cambio de gobierno que se sabe que es sensato, porque ya lo hemos demostrado y porque a Mariano Rajoy se le ve el sentido común por todas partes, pues creo que ya se va a generar confianza. Además de eso, vamos a poner, como le gusta decir a él, y yo tomo su palabra, una alfombra roja a los emprendedores. Si bonificas a los autónomos, por ejemplo, que creen su primer, que empleen a alguien que no sea socio con 3.000 euros, si además bonificas en la contratación de la seguridad social para que estas personas generen empleo, solamente con que cada autónomo pudiera crear un empleo, bajaría una barbaridad el paro. En el momento en que baja el paro y la gente tiene empleo, estás dedicando menos recursos a cubrir subsidios de desempleo porque hay menos gente. Estás llenando las arcas de la seguridad social. Es un círculo vicioso. La gente está consumiendo inmediatamente más, está invirtiendo, se está moviendo. Los empresarios, a su vez, al vender, pueden generar IVA, pueden generar recursos. Es que es una cadena que simplemente el mecanismo hay que darle la vuelta y el momento es empezar por generar esa confianza y generar ese apoyo a las personas que pueden crear ese empleo. Y también hay otra línea que quisiera ver si me puedo explicar bien, porque como te digo, no soy un técnico en la materia, que es el tema de los créditos. Por ejemplo, parece ser que en los últimos años se ha invertido muchísimo, se ha dado mucho crédito, hasta 93.000 millones de euros, me parece que era, espero no liarme con las cifras, a las administraciones públicas. Sin embargo, por la misma manera, se dejaron de dar unos 57.000 millones a familias y pequeñas empresas por parte de las entidades crediticias. Hay que bajar esa voracidad de las administraciones públicas que lo vehiculan, al fin y al cabo, a hacer planes que potencian, sí, pero no es la iniciativa privada, y dejar que esas familias y esas empresas vuelvan a cobrar el protagonismo. Lo que pueden hacer las personas, lo deben hacer las personas, y la administración tiene que estar ahí para sostener todo aquello que donde las personas no pueden llegar con la iniciativa privada y permitir que haya igualdad, pero no para frenar la iniciativa privada. Somos un país que en estos años de democracia avanzamos sustancialmente en lo económico, en lo social, en el bienestar en general del país, y eso somos un país que tiene sobre todo un déficit que es nuestra diferencia entre lo que compramos al exterior y lo que nosotros vendemos, que por suerte empieza a rectificarse, y que además tuvo el gran problema de que a la crisis económica mundial, con repercusión fuerte en Europa y por lo tanto también en España, se le unió el pinchazo de la burbuja de la construcción, que es lo que explica más de la mitad del paro que tenemos de los 3 últimos años. Esa es un poco la situación. Y miren, Asturias, que conocemos bien los problemas económicos, la necesidad de reestructuración, sabemos que de circunstancias muy difíciles se sale. De esta también salimos desde Europa, y desde España también podemos salir. La solución al problema económico de la crisis económica mundial y por tanto al fondo de la crisis económica española se está diciendo más en Bruselas que aquí. Se está diciendo estos días en las reuniones del G20, en las reuniones que se hacen en el ámbito europeo. De ahí saldrá el diseño de poder pasar de una situación de crisis a una situación de crecimiento económico paulatino. Esa es una decisión del ámbito europeo claramente. Pero en España podemos hacer algunas cosas que en el corto plazo puedan tener repercusión. 2, básicamente en nuestro caso queremos hacer. Primero, contra el empleo y educación. Mire, tenemos una gran parte de esos parados del ámbito de la construcción y de sectores como hostelería y otros ámbitos son jóvenes que pasaron directamente, de la escuela, de la educación obligatoria al ámbito laboral. No tienen, por tanto, suficiente formación para competir ahora en el mercado y para trabajar en cosas diferentes. Queremos para ellos, a todos los de menos de 20 años, hacerles un plan específico de formación para que se adapten a otras posibilidades de empleo. Queremos un contrato de los que tienen entre 20 y 30 de aprendizaje, pero con trabajo. Que tengan la posibilidad de trabajar un tiempo y de estudiar un tiempo, pudiendo tener un salario que les permita afrontar sus propias obligaciones familiares, sus obligaciones personales. Queremos también que todos aquellos
titulados universitarios y gente que tiene una alta cualificación, que está pues trabajando por debajo de sus expectativas en formación o que no tienen trabajo, también proporcionan un trabajo, un contrato específico para un año, muy subvencionado por parte del gobierno, para que tenga menos coste para los empresarios y por tanto que sea atractivo para ellos. Y sobre todo vigilar que cuando se hacen ese tipo de contratos, aquellas obligaciones de la formación que hay que darles, del trabajo que puedan hacer, que no tengan abusos y por tanto que efectivamente les pueda servir para entrar en el mercado laboral, formarse mejor, tener más expectativas. Y en segundo lugar, mire, queremos cambiar una cosa. En España tenemos muy subvencionado el paro. El 80% de los parados que hay en nuestro país, que hay en Asturias, tienen prestaciones por desempleo. Ahí tenemos un porcentaje de recursos muy importantes. Queremos paulatinamente cambiar la subvención al paro a la subvención al empleo. ¿Cómo? Hasta que la economía pueda empezar a generar empleo, lo que queremos es que se paguen, por ejemplo, las cotizaciones sociales, que las pague el gobierno, y por tanto que tengan un atractivo especial ese tipo de contratación para el empresario, que va a tener una disminución cuando menos del 30% de lo que le cuesta un trabajador. En cuanto a la situación, volvamos a una situación de crecimiento económico y de normalidad, volveremos a la normalidad. Pero mientras tanto, queremos que ese joven que en este momento, o esa persona de más de 50 años que está cobrando una prestación por desempleo, pueda estar trabajando, pueda ser contratado, para quien lo contrata tener unas ventajas considerables, porque como digo, les vamos a subvencionar un 30% de su costo y al mismo tiempo no tiene que estar en una situación de inactividad, sino en una situación de inserción laboral. Y cuando la economía europea vuelva a tirar, cuando resolvamos en el ámbito europeo la crisis que tenemos, volveremos a una situación de poder desarrollar e impulsar incluso más el empleo. Personas que están en el desempleo, que pueden ser contratadas por emprendedores, las cantidades que reciben por desempleo las queremos convertir en subvención para esa persona que lo contrató y por tanto disminuirle lo que le cuesta al trabajador. Es decir, que un joven en concreto de 28 años que en este momento está en el desempleo, que está cobrando una cotización, con esa cantidad, al empresario que le interese contratarlo sabe que lo va a poder contratar con un 30% menos de costes para él. O a la persona de más de 50 años, o a quien quiera contratar a una mujer que tiene más dificultades para entrar en el mundo laboral, también daremos ese tipo de opciones que a corto plazo nos parece lo más interesante. Fíjese, hay un dato que se conoce poco. Porcentualmente, Alemania pierde más horas de trabajo que España con esta crisis. Nosotros duplicamos nuestro paro. Alemania apenas sube un 4 o un 5% el paro que tiene. ¿Por qué? Porque está poniendo en marcha sistemas de ese tipo, sistemas que permiten subvencionar el empleo o sistemas que permiten que parte del tiempo el trabajador se esté formando y parte trabajando. Y de esa parte que se está formando, asume el gobierno sus costes salariales. De la parte que está trabajando es la empresa quien lo asume. Tenemos que ir a búsquedas de este tipo de novedosas e innovadoras porque creemos que hay una parte de paro que se puede convertir en empleo a través de ellas. Debemos emprender todos los medios y todas las decisiones que nos lleven a reducir lo más posible esta situación. Por ejemplo, el cheque bebé se podrá discutir o no, pero está claro que es un intento decidido y firme y concreto para aumentar en lo posible la natalidad en Asturias. Bien, dicho esto, lógicamente las medidas que se tienen que tomar básicamente están relacionadas con aquellas fuentes, con aquellos sectores que generan empleo. Y sabemos por experiencia que los que generan empleo son las empresas. Esto es evidente. De ahí que se han tomado una serie de medidas, Foro propone una serie de medidas para abordar el tema del empleo. Una podríamos llamar nosotros que son de aspecto jurídico-político y otras de aspecto fundamentalmente a pie de tierra, que es la empresa, que es la que verdaderamente puede crear. En este aspecto primero, una auténtica estrategia española para el empleo. Segundo, modernización del Servicio Estatal Público de Empleo. Tercero, alineamiento de las políticas nacionales con la estrategia europea. Esto es importantísimo porque Foro se declara en sus estatutos como
europeísta, es decir, él se considera que España debe estar dentro de Europa porque es nuestro sitio natural. Aquella teoría falsa según la cual ¿por qué los cuerpos caían? Habría que priorizar dentro de la lista de espera, que es un mecanismo de organización de un sistema sanitario, pues lo que es la lista de espera de los asuntos que no admiten dilación, ¿no? La lista de espera de enfermedades graves o de enfermedades incapacitantes. Yo creo que esa lista de espera, que además se ha llegado a un acuerdo recientemente en el Consejo Interterritorial de Salud, es la lista que tiene que movilizarse inmediatamente, ¿no? Y luego otras listas de espera tienen que ver con mejoras del sistema de salud, y en nuestro país tenemos un muy buen sistema de salud que tiene una alta calidad para un gasto inferior en 2 puntos a la media europea, pero tenemos que invertir más en salud en España. Es difícil decirlo en crisis económica. Lo primero es que no se recorte, pero en segundo lugar tenemos que invertir más en el sistema de salud para que esas listas de espera pues sean menos dolorosas para la ciudadanía, aunque digamos en materias menores siempre va a existir la lista de espera, ¿no? Pero en materias que afectan digamos a la discapacidad o que afectan a la vida de la gente no puede haber lista de espera ni puede haber recortes, y en ese sentido los recortes que hay en Cataluña en los últimos meses, en mi opinión, requerirían una intervención por parte de la alta inspección del Estado, porque van más allá de la competencia de la comunidad autónoma. Lo que es la universalidad de la atención, lo que es la accesibilidad y lo que es la calidad de la atención son garantías estatales, y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto cuando una comunidad autónoma recorta más allá de esas garantías estatales. Evidentemente, todos los partidos, pero yo estoy convencida de que todos los partidos políticos cuando llegan al gobierno, su primera idea es reducir lo más que se pueda las listas de espera de la Seguridad Social, porque hay casos, pues obviamente, dramáticos. En cualquier caso, ¿es una cuestión de dinero? Hombre, evidentemente la formación de las personas que están trabajando en sanidad, de enfermeras, de médicos, es excelente, la preparación. Que pueda haber pocos medios, pues eso ya son datos concretos que te digo de verdad que creo que sería un atrevimiento por mi parte ponerme a decirte, pues habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Evidentemente, agilizarlo. Yo supongo que es una cuestión de dinero, y supongo que lo que habrá que hacer es reforzar. En el programa del partido es una de las grandes prioridades es la sanidad, junto con la creación de empleo. Es garantizarle a la gente que no va a haber recortes ni en sanidad, ni en educación, ni copagos. Ni copagos, lo dijo clarísimamente ya todo y cada uno de los políticos que hemos tenido la ocasión de asomarnos a los medios de comunicación. Esa es una idea de los socialistas que la sacan como lo de las pensiones, de vez en cuando no saben qué decir, sacan lo del copago. Tasativamente, tanto Rajoy como Gallardón, como todos los líderes que han salido en los distintos medios de comunicación, han dicho no vamos a aplicar el copago. A ver si ya, bueno, pues va quedándole a la gente claro, y que se tranquilicen, no hay copago. Nosotros nos gastamos en las carreteras en Asturias en estos 8 años 4.000, no en las carreteras, en lo que son infraestructuras, puertos, aeropuerto, el ferrocarril, sobre todo en la Oriente de Pajares, y lo que son carreteras 4.200 millones de euros. Frente a 2.100 que se gastó en los 8 años del gobierno del Partido Popular. Es decir, que ese gran esfuerzo nos permitió que nos cogieran en la recta final, por ejemplo, la construcción de nuevas autovías. Y por eso, mire, el Muros Dueñas, uno de los tramos que nos quedan más importantes en longitud, o el Navia-Tapia, otro también de los más largos, van a poder estar acabados antes de marzo del año que viene con el ritmo actual de construcción. Y tendremos también el año que viene acabado, al ritmo actual, sin ningún tipo de problemas, el que va desde Pendules a Llanes. Es verdad que el Oturbia-Pedre y el Unquera-Pendules pues estarán a finales del año que viene, principio del siguiente. Pero en el resto, como ya le digo, o en el primer trimestre, o bien a lo largo del año, estarán acabados todos los tramos de autovía que nos quedan, con excepción de los 2 que le indico que van para finales de año, principio del siguiente. El Huerna, que lo gestionaba una empresa pública, había sido vendido, había sido ampliado el plazo de concesión, eso hizo que el rescate tuviera unas magnitudes importantísimas. Al final preferimos que, en vez de pagar rescate, invertir en darle el impulso definitivo a las infraestructuras asturianas, en autovías. Mire, hoy tenemos más de 100 kilómetros nuevos de autovías de los que teníamos hace 4 años, en la autovía del Cantábrico y en la autovía de Oviedo a La Espina. Hoy tenemos un nuevo puerto en el Musel que forma parte de las autovías atlánticas, las autovías marítimas, los grandes ejes de comunicación
de la Europa marítima, con una inversión superior a los 700 millones de euros. Hoy tenemos la obra que es la obra de referencia, seguramente para un siglo en Asturias, ferroviaria, en la que se van a gastar 3.006 millones de euros la variante de Pajares, y que los socialistas, cuando acabe esta legislatura, dejaremos ejecutado en más de un 85%, y por tanto con una inversión superior a los 2.700 millones de euros. Ahí es donde gastamos el dinero, y fue una elección, efectivamente, entre hacer frente a una de nuestras propuestas o tratar de que las infraestructuras dieran un salto cualitativo muy importante. Y creo sinceramente que para Asturias fue mejor esta decisión que la que primero teníamos en mente de rescatar con un alto coste para las arcas públicas el peaje del Huerna. Bueno, nosotros somos, digamos, uno de los autores de la iniciativa de la variante de Pajares, ¿no? Por tanto, estamos especialmente preocupados porque esta iniciativa se dilate en exceso en el tiempo. Con ello se dilata la relación de Asturias con el resto de España y con la Unión Europea. Y luego, por otra parte, además de dilatarse en el tiempo, que se descafeíne finalmente, ¿no? Es decir, que se diluya finalmente esa variante, y lejos de conectarnos a una velocidad competitiva o una velocidad normal o llamémosle alta, que se llama, con el resto de España y de la Unión Europea, pues sea una situación que mantenga el agravio, que mantenga la restricción con Asturias, ¿no? Y en ese sentido nos preocupan tanto los plazos que da el gobierno, que cada vez, bueno, pues ahora ya habla en vez de 2012, de 2015, y yo no sé si también de 2019, y por otra parte nos preocupa también este debate que está habiendo entre el Principado y el gobierno central en torno a si alta velocidad, velocidad alta, mercancías, pasajeros. Nosotros somos partidarios de que la velocidad sea una velocidad competitiva y que por otra parte haya posibilidad de mercancías y de pasajeros, porque Asturias no solamente es una comunidad que quiere conectarse a través de los ciudadanos, sino que quiere conectarse con sus productos, una comunidad eminentemente industrial, ¿no? Por tanto, queremos una solución a esta materia y no queremos una pelea entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Queremos que se sienten a negociar y que lleguen a un acuerdo que compatibilice todos estos elementos para que la alta velocidad sea posible, y sea posible en combinación de mercancías y ciudadanos, y cuanto antes mejor. Asturias es una comunidad industrial, ¿no?, con sectores productivos, y tiene muchos problemas precisamente cuando la economía evoluciona hacia una economía especulativa, hacia una economía donde no llega prácticamente el crédito a la economía. Yo creo que ese es el primer problema de Asturias y sus consecuencias, el desempleo y la precariedad. Un segundo problema de Asturias, que lo hemos comentado, es el problema de las infraestructuras. Las infraestructuras que en Asturias son una vieja reivindicación y que no acaba de aclararse, no acaba de ejecutarse, y yo creo que también ahí hay una cuestión fundamental. Y hay un tercer gran problema de Asturias, que es, lo hemos comentado antes, el problema del despoblamiento, ¿no? El problema de una comunidad que, teniendo un alto nivel educativo, un alto nivel de formación y un buen sistema de bienestar, buen sistema social en general, bien valorado por los asturianos, sin embargo ve como sus jóvenes, como sus hijos, para buscarse la vida, para ganarse la vida, tienen que salir de Asturias, ¿no? Yo creo que esos son los grandes elementos de la comunidad autónoma, además de la identidad asturiana, de la lengua asturiana, del autogobierno de Asturias, que todavía tiene retos por solucionar, pero yo creo que los grandes problemas son esos. Y en estas elecciones, básicamente es si va a haber ajuste o relanzamiento económico, lo cual va a influir muchísimo sobre el tejido industrial, sobre el agrario y sobre la cohesión social, y en segundo lugar, si va a haber recortes de los derechos sociales y del buen estado social que tiene Asturias, ¿no? Recortes de educación, de sanidad o de servicios sociales. Yo creo que es lo que preocupa. Yo cuando voy por la calle, la gente me pregunta por su pensión, la gente me pregunta por cómo va la sanidad, la educación, por cuándo se recuperará la economía para crear empleo y empleo joven. Yo creo que ahí es donde están los grandes retos de Asturias, los de hoy y los del futuro. Por último, señor Llamazares, hay quien dice que Asturias pinta poco en el Congreso, en Madrid, que tiene poco peso. ¿Se puede remediar esto? ¿Somos lo que somos? ¿Tenemos la población que tenemos? Bueno, y no claro, mucho más? Digamos, por una parte tiene que ver con nuestra dimensión. Somos una comunidad autónoma, bueno, pues pequeña, y en ese sentido, como tienes una determinada población, tienes un número de diputados, y eso es lo que pesa en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero, por otra parte, Asturias tiene, digamos, activos que no se cuentan únicamente con número de diputados, y sus activos fundamentales, pues es su movimiento social, sus sindicatos, que son
bueno, pues muy importantes en el conjunto del Estado, su sindicato de la minería, sus sindicatos de trabajadores, sus sindicatos agrarios, y luego yo creo que también Asturias tiene un liderazgo político y una escuela política que se nota a nivel del Estado, ¿no? Los dirigentes políticos de Asturias en muchos casos han sido dirigentes políticos estatales, ¿no? Yo creo que eso son digamos, los activos y los pasivos de Asturias. Hay que utilizarlos sin lugar a dudas mejor, ¿no? Yo creo que he dicho antes que las últimas elecciones marcan un antes y un después, en mi opinión, desde el punto de vista de las elecciones autonómicas, que significa, bueno, que los partidos tienen que ser, además de partidos de ámbito estatal, partidos de ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso significa que tendremos que defender dentro del grupo parlamentario que tengamos las propuestas programáticas a que nos hayamos comprometido, evidentemente, pero también que tendremos que defender a nuestra comunidad autónoma, que tendremos que intentar llegar a acuerdos en relación a los diputados asturianos. Yo he hecho varias propuestas que creo que deberíamos defender los diputados asturianos, que no nos diferenciamos en ese sentido ideológicamente en ellas, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación de los fondos mineros, que tiene que ver con infraestructuras, que tiene que ver con defender nuestro estado del bienestar sin recortes. Esos elementos yo creo que deberían ser un común acuerdo para defender en el Parlamento en un futuro intergrupo que podría haber, o una futura relación entre diputados y diputadas asturianos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que debemos utilizar para pesar más en Madrid. Creo que estamos como en el 50% del paro juvenil. Además es una generación absolutamente preparadísima que necesita rápidamente acceder al mercado de trabajo, no solo para no perder las ilusiones, sino para no perder el tren, porque las generaciones siguen saliendo y en un momento determinado pueden encontrarse con que han dejado de ser jóvenes suficientemente preparados porque ya salieron otros jóvenes suficientemente preparados. Por eso es la urgencia, por eso es tan importante y por eso estas elecciones son tan históricas, porque hace falta el cambio para que todas esas medidas de las que hablé antes, de creación de empleo, de potenciación de los emprendedores, se puedan poner en marcha cuanto antes, generar ese flujo de dinero, ese flujo de ingresos y poder que estos MIR pues puedan contribuir a aligerar esas listas de espera en su momento cuando encuentren un trabajo en sanidad. Pero sí es verdad que España históricamente siempre ha tenido una relación y una constante unión con Europa. Y desde Europa tenemos que tener en cuenta esto. Y luego también, por supuesto, el fomento del autoempleo. Luego viene lo que llamaríamos nosotros la segunda parte, y es el apoyo a los emprendedores, que aquí está la base. Entonces, proyectar un verdadero programa legislativo que reduzca trámites, costes, plazos. ¿Nos hemos preguntado cuánto tiempo cuesta formar una sociedad o una empresa en Estados Unidos? Pues yo creo que 24 horas. ¿Cuánto cuesta en España? Mejor no decirlo, pero vamos, meses. Yo creo que todos tenemos amigos o compañeros que han intentado montar una empresa y ya saben los trámites. Y no digo nada si yo le preguntase a usted por esta pequeña empresa que ustedes forman, a ver si tienen todas las facilidades para seguir adelante. Esta pregunta queda en el aire y se lo digo también a los espectadores a la hora de votar. Miren a ver quiénes son los que favorecen el empleo. En una sociedad nuestra de alta tecnología y además muy competitiva, lo primero es una formación adecuada en el sentido de dar aquellos conocimientos que la sociedad demanda o aquellas habilidades que la sociedad demanda. O sea, el primer elemento fundamental para evitar el paro a largo plazo, incluso a corto plazo, es dar una formación rigurosa y científica a nuestros jóvenes. Por científica entiendo de habilidades, porque hemos separado muchas veces el conocimiento teórico de la realidad práctica. Para el mundo clásico, tan digno de confianza, tan digno de respeto era el que dominaba las técnicas de la dialéctica como aquel que hacía una ánfora perfecta y unos dibujos exactos. Los dos tenían algo especial. Pues ahora podemos hablar de la tecnología, de las telecomunicaciones, de todo relacionado con la biología, la biomedicina. Es decir, crear personas perfectamente preparadas para un determinado campo y sobre todo ver hacia dónde va a ir las necesidades de nuestra sociedad del futuro.
Nada más, así es como despedimos este Primera Plana, como decíamos, ese especial elecciones, el último que realizamos a tan solo unas horas, unos días de ese trascendental 20 de noviembre. Insistimos en que nos hubiera gustado ofrecer un debate con los 4 principales candidatos de los 4 principales partidos, pero no ha sido posible. Esperemos, no obstante, que nuestra sana intención de acercar hasta ustedes las propuestas de los partidos políticos se haya cumplido. Nosotros volvemos ya la semana que viene. Muy buenas noches.